Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos. En esta hora, Jesús de Nazareno, presento este cuerpo de Cristo en esas manos de poder para que puedan ser edificadas en tu santo nombre. Señor, sé tú la alianza nuestra. Dame sabiduría y dame el entendimiento para que el poder de Dios se manifieste en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Tenemos un tema muy hermoso. El tema es la oración. Texto bíblico, Jeremías 33:3. Solo leemos un versículo y el Señor se manifestará grandemente. Todos dicen amén cuando lo tengan el texto bíblico. Amén. La palabra de Dios es muy hermosa y todos nos vamos a gozar esta mañana en la presencia de un Dios grande. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hermosa la palabra de Dios y la promesa de Dios. El clamor de un cristiano debe de ser de todos los días hacia nuestro Dios, tenga o no tenga necesidad. Ahora necesidad sí hay todos los días, en cada instante de nuestras vidas, pero el ser humano determina necesidades cuando no tiene algo, le hace falta algo o tiene enfermedad, pero no sabe que hay necesidad de conocer a Dios, de entender su palabra. En todo momento hay necesidad en esta vida, y es ahí donde el Hijo de Dios debe de clamar todos los días a un Dios grande y poderoso. Y no solo es el clamor, sino que ese clamor debe de nacer de un corazón contrito y humillado a nuestro Dios. ¿Qué es clamar? Clamar significa en muchas traducciones gemir, afligirse, suplicar. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, aflígete ante mi presencia y yo te responderé. Amén. Esa aflicción no debe de ser la aflicción que le llega al cuerpo, a la carne. Es una aflicción en el corazón, en el espíritu, en donde usted va a entender que esa aflicción es por el clamor o la necesidad que hay de clamar a Dios. Y no solo te voy a responder, sino que también te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces, que te son ocultas y que tú ni siquiera imaginas conocer. Esa es la palabra de Dios. Dios puede dar a conocer lo que usted ni nadie conoce. ¿Por qué Dios promete esas cosas? Solamente cuando hay relación con Él. Oración, lectura, amor a Dios, amor al prójimo. ¿Por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara? Porque el pueblo se había alejado de Él. Siempre ha habido un pueblo de dura cerviz y se aleja de la presencia de Dios. Si no, las iglesias estuvieran llenas, pero el ser humano no entiende y lo primero que hace es alejarse de Dios. Uno de los grandes problemas que existe en la congregación de Cristo es la falta de oración del pueblo de Dios. Hay necesidad de orar, hay necesidad de conocer a Dios, hay necesidad de enseñarlos que Dios creó al hombre para que el hombre lo honrara y lo glorificara. Esta es una promesa
viva aún en nuestros días para usted y para mí. El Señor nos dice a nosotros hoy en día que clamen con aflicción, con un corazón que pueda acercarse a Dios. Amén. No saben qué es un gemir en el Espíritu. Al no saber qué es un gemir en el Espíritu, difícilmente podemos acercarlos a Dios. Amén. Los que han leído la palabra de Dios conocen que el rey David era el hombre que más cerca del corazón de Dios estuvo. ¿Por qué razón? Porque él clamaba a Dios, él obedecía a Dios. Amén. En ese camino que tuvo como rey, no solo fue la capacidad de un hombre como rey, lo capacitó Dios. Amén. Por la obediencia que él tuvo a nuestro Dios. Gloria a Dios. Esas promesas de Dios que usted lee son verdaderas. Ahora hace falta quien pueda arrebatar las promesas de Dios. Las personas no conocen el propósito de la oración completamente como debe de ser. Pero Dios dijo en Primera de Reyes 9:3, le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Cuando el Señor dice yo he oído tu oración en mi presencia, ¿qué quiere Dios? ¿O cómo quiere Dios que usted se presente a Él? En oración, en ruego, en súplica, con un corazón afinado en lo espiritual, no destemplados en la carne. Señor, aquí estoy, necesito mi milagro. Eso no viene de Dios, nace de una boca que viene a orar en la carne. La oración en el Espíritu es como la alabanza en el Espíritu. El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad, no en la carne. ¿Qué es el propósito de la oración? El propósito es la intención original por lo cual fue creado el hombre. El hombre fue creado para honra y gloria de nuestro Dios. Para eso fuimos creados. ¿Cuántos tenemos la capacidad de honrar y glorificar a Dios? Amén. Si hasta en la iglesia nos pesa aplaudirle al Señor o cantarle al Señor. No hay avivamiento espiritual. Necesitamos el cuerpo de Cristo, avivamiento en el Espíritu. Siempre que tú tengas alguna necesidad espiritual, material o física, acude al que todo lo provee y clame a Él. Hágalo desde lo profundo de su corazón y Dios le dirá: yo te responderé, o yo estoy aquí para responderte, porque Él es grande y poderoso y puede manifestar su gracia en el ser humano. La primera razón por la que muchos creyentes no oran es que no saben el propósito por el cual Dios creó la oración. Dios con un propósito creó la oración. Cuando la sabiduría está lejos del hombre, no se conoce el poder de Dios en la oración. Quiero que todo esto pueda ayudarlos a nosotros a entender el por qué debemos de vivir en una lucha. Cuando la sabiduría está lejos del hombre, es ahí donde se pierde el deseo de oración.
cuando llega el desánimo, porque no hay sabiduría en el hombre o en la mujer. Amén. Vean lo que dice la Biblia. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay algo que Dios está prometiendo. Deje temores a un lado y hable con Dios. Amén. Muéstrele a Dios su necesidad y Él le contestará o responderá de una manera sobrenatural. Amén. Porque lo natural proviene del hombre, Amén. lo sobrenatural proviene de Dios. Gloria a Dios. Al no conocer el propósito, automáticamente se pierde el sentido de la oración y por tal razón no tenemos buenos resultados porque oramos mal. ¿Cuál es la oración que hace mal el hombre? ¿Es que llegó el momento de orar o es que tenemos una necesidad y aún teniendo la necesidad oramos por una responsabilidad, no por amor? Amén. Y es ahí donde esa oración no puede ser elevada al reino de los cielos. Pero vea lo que dice Jehová, lo que dice la palabra de Dios, que Jehová oirá cuando yo a Él clame. No dice Él oirá cuando se olvide de que tiene que orar. Es el clamor del hombre el que Dios espera para manifestarse en el corazón de cada uno de nosotros. Pero surgen más preguntas. ¿Por qué debemos orar? Si Dios es poderoso y hace su voluntad, ¿cuál es el propósito de la oración? Es una pregunta en la cual muchos dicen: si Dios va a hacer su voluntad, ¿por qué orar? Y no es esa la manera de pensar de un creyente. El propósito es que nuestra humillación llegue a la presencia de Dios. Amén. Si se humillare mi pueblo, Gloria a Dios. es ahí donde usted entiende que Dios quiere hijos humillados ante su presencia. ¿Qué entiende usted cuando la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo? La humillación que Dios demanda es algo en lo cual el hombre no está caminando o no conoce cómo humillarse ante Dios. Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Él creó en la tierra, incluyendo al hombre, fue creado para cumplir su propósito. Dios creó al hombre para que el hombre le dé gloria y honra todos los días de su vida. Ahora, usted reconoce que todos los días que esté en esta tierra tiene que honrar y glorificar el nombre de Dios. El nombre que es nombre sobre todo nombre tiene que estar en la mente y en el corazón del Hijo de Dios. En la ley de Jesucristo o en la gracia de Cristo, el hombre debe de tener en su corazón la palabra de Dios. Ya no está escrita en tablas de piedra. Antes, para que en el Antiguo Testamento, para que el hombre no se olvidara de su Creador, llevaba su nombre en la frente y en las manos, para que cuando se viera se acordaba y repitiera el nombre de nuestro Dios. Ahora Dios lo selló con su Espíritu Santo para que usted pueda recordarse de que Cristo está con usted.
¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué se olvida de Dios? Es ahí donde usted dice, si Dios selló mi corazón con su Espíritu Santo, clamaré todos los días de mi vida. Es ese el mensaje del Evangelio, llevar a Cristo en nuestro corazón. Si Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Es ahí donde el hombre debe de entender el propósito por el cual Dios dio a su Hijo unigénito, para que su Hijo los diera de su Santo Espíritu y poder clamar a Dios con el corazón, no con de los labios para afuera. Por eso fue que usted recibió el sello del Espíritu Santo en su corazón, no en sus labios ni en su lengua. Es en el corazón, para que salga de lo más profundo de su corazón el clamor a Dios. El hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oirá. Y es bíblico que lo que pidiéramos en su nombre del Padre será hecho. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. En el libro de Génesis 1:26. Cuando usted lee esas cosas, entiende lo que hizo Dios con nosotros. Él no los hizo con una mente retrasada. Lo que nos ha hecho vuelto retrasados es el pecado. Amén. El pecado corrompió al ser humano y ahora el hombre no puede desarrollar toda la sabiduría que Dios le dio. Amén. Es por eso que ahora el cristiano, para tener sabiduría de lo alto o de Dios, debe de recibir a Cristo en su corazón. Esto quiere decir que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral, como también una vida espiritual. La manera de desarrollar esta imagen y este carácter de Dios es por medio de nuestra íntima comunión con Él, por medio de la oración y de su Santo Espíritu. Amén. Es por eso que su oración tiene que estar dirigida en el Espíritu, porque esa es la relación de Dios con el hombre. Una oración en el Espíritu. Amén. Y es ahí donde el cristiano tiene la garantía de Dios, de su palabra, de recibir lo que le pida a Dios. Amén. Ningún ser humano puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios. Amén. Esto fue el propósito por el cual Dios nos creó, para que reflejemos su carácter, su amor, su bondad, su santidad, su paz y autoridad y su poder por medio de la oración. No puede el hombre decir tengo poder de Dios si no tiene la capacidad de orar. ¿O a quién le va a orar o a hablar si no tiene la capacidad de conocer a Dios leyendo las Escrituras? Si no tiene como conocimiento bíblico, ¿cómo le ora a Dios? ¿O por qué?
Tiene que saber usted el por qué está pidiéndole a Dios. Usted tiene que saber que Dios es grande, que Dios lo creó a hechura y semejanza suya. Tiene que saber que sus promesas son fidedignas y que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios creó a la humanidad para llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su voluntad en la tierra. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dio también un libre albedrío o un libre pensamiento. Y es ahí donde el hombre no ha podido entender el por qué es libre. Dios no hizo una humanidad robótica para mandarlo para que hiciera lo que Dios quisiera. Lo formó y le dio un libre pensamiento para que usted elija cómo quiere vivir y a dónde quiere vivir la eternidad. En su libre pensamiento debe de entender el hombre que es un camino el cual lo llevará a la perdición sin Dios, pero con Dios podrá llegar a la salvación. Es decir, una voluntad con la habilidad de escoger y tomar decisiones y por consiguiente de tomar acción y cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. Porque el hecho de que usted sea libre tiene que cumplir algo en la tierra que Dios demanda, que es obedecer a Dios, vivir en las manos de Dios. Al crear Dios al hombre con la libertad para funcionar en la tierra, le dio derecho legal y autoridad para operar en ella. Dios estableció su voluntad aquí en la tierra. Gloria al Señor. Con la cooperación de la voluntad del hombre. Este propósito está vigente por medio del arrepentimiento. Amén. ¿Por qué les digo que esto está vigente? El propósito de Dios es vigente porque Él dio a su Hijo unigénito para que usted, al arrepentirse de corazón, pueda retornar a su estado original. Amén. Porque sabe, ¿verdad?, que Dios los creó desde antes de la fundación del mundo, Amén. en un origen divino. Pero ahora su origen no es divino, es natural, es mundano. Dios hizo para que el hombre señoreara en la tierra. Pero al alejarse del propósito de Dios, el hombre ya no puede señorear en la tierra. Por eso ve tanto problema en la tierra, porque el hombre no tiene la capacidad al entorpecerse por el pecado. Amén. El pecado por completo cerró el entendimiento del hombre de todo lo bueno. Ahora, para poder regresar a ese camino santo y divino, hay algo hermoso que hay que hacer para regresar, y es arrepentirse de corazón. Sí, Amén. El que aceptó a Cristo y se arrepintió de corazón y obedece a Dios, tiene la promesa de Dios de ser salvo. Cuando en el libro de Génesis 1:26 que acabamos de leer, Dios dice al hombre y señoree, le está dando la autoridad al hombre para que viva en la tierra y la gobierne. Amén. Pero ahora el hombre no es capaz de gobernarse ni a sí mismo, porque perdió la sabiduría de Dios. Amén. También le está dando el derecho legal
para que tome dominio y autoridad sobre todo. Ahora el hombre no tiene dominio propio. Lo que le domina es el pecado. Lo que le domina es la carne pecadora. El dominio lo perdió cuando pecó. Ahora nosotros, en el camino que buscamos la salvación de nuestras almas, encontraremos ese dominio propio Amén. para poder alcanzar el propósito moral y divino de Dios. Pero el hombre desobedeció a Dios y pierde su señorío, y en ese proceso se vuelve trapo de inmundicia. Amén. Es ahí donde el hombre pierde toda su divinidad. Y es bíblico. En el libro de Isaías 64, 6 y 8 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Amén. y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. El hombre, después de ser un hombre santo, dice el profeta Isaías, que se vuelve sucio, inmundo, en todo aspecto. En el verso 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. No hay quien se despierte para apoyarse en Dios. ¿Cuántos despertándose se apoyan en la oración? Amén. Porque ahí viene la separación de Dios. No tiene el hombre la capacidad de apoyarse en el poder de Dios cuando despierta. No está haciendo a Dios primicia o primero. Amén. Ahora que Jehová tú eres nuestro Padre, nosotros, barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Ahora, usted ya no es lo que dice la Biblia, ni trapo de inmundicia. Ahora le ha permitido a Dios y se ha dejado ser un barro para que Dios le dé forma. Para que Dios forme ese vaso y en ese vaso pueda haber poder de Dios. Amén. Que en ese vaso rebose el Espíritu Santo de Dios. No es para el pecado. Ese vaso o ese cuerpo que Dios formó tiene que ser templo y morada del Espíritu Santo, no vaso de inmundicia. Eso es el llamado al Hijo de Dios: ser santos, dejar la inmundicia a un lado y nacer de nuevo para que Dios nos dé forma como hace el alfarero. Amén. ¿Cuántos han visto trabajar al alfarero? Ellos con el barro hacen la figura que ellos quieren. Ese es Dios en nosotros cuando permitimos que nuestro corazón esté en las manos de Dios. Amén. Cuando hablamos a Dios, cuando clamamos, cuando gemimos en el Espíritu, ahí está Dios formándolos. Dios es grande, Dios es poderoso. Él se hace sentir, Él camina en este lugar. Cuando el pueblo de Dios empiece a permitirle a Dios que en ese vaso se forme la fuerza del Espíritu Santo, entonces usted podrá sentir que Dios está aquí. Amén. Usted podrá
permitirle a Dios que lo transforme. Usted podrá ver, podrá oír, pero hay que permitirle al alfarero que nos dé forma. Y no puede ser que usted se sienta olvidado por el alfarero. Dios no olvida a nadie. Dios espera ver un corazón arrepentido. Arrepentimiento para salvación de nuestras almas. Es ahí donde el Señor quiere llevarnos, hasta el final, para salvar nuestras almas. La Biblia relata que Ana derramó su alma clamando sin abrir su boca. Alabado el nombre del Señor. Saben que hay presencia del Espíritu. El sacerdote incluso pensaba que estaba borracha, pero no estaba, sino que estaba clamando, estaba gimiendo. Y el Señor la escuchó y respondió de manera sobrenatural. Su gemir, su hablar con Dios en el interior de su corazón. Por eso el sacerdote no entendía que ella estaba hablando con Dios. No es el que más grita, es el que más puede gemir en el Espíritu hacia Dios. Eso es el poder de Dios en el corazón del hombre. ¿Cuántos se recuerdan del publicano y del fariseo? No bendijo Dios al hipócrita y que gritaba en las plazas y daba diezmos. Escuchó al humilde de corazón. Usted debe de formar permitirle a Dios que le forme un corazón humilde, que en ese corazón pueda regocijarse el poder de Dios. Ana rompió su esterilidad y le dio un hijo. ¿Sabe lo grande que es para el ser humano, para una mujer, que Dios rompa una maldición, una esterilidad? Ana la rompió por creer, por clamar en su corazón, con ese gemir, con ese camino que ella tomó y la fe en el Señor que ella iba a ser madre. Y tampoco le falló a Dios en su promesa. Le dijo: si me das hijo, cuando nazca, yo lo traeré para que te sirva, al nomás ser destetado. Y así lo hizo y lo llevó, y el muchacho se crió en el templo de Dios. Dios escuchó el gemir, como vio el corazón de aquella mujer. Porque cualquiera puede gemir hipócritamente, como el que rasga sus vestidos. Pero Dios ve el corazón, un corazón completamente entregado a Dios. Y rompió su esterilidad por su oración ferviente. La expresión está aquí en: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando habla, ¿por qué está clamando a Dios? Si usted ha meditado lo que dice al final del versículo, usted entenderá que puede hacer o ver o saber de Dios cuando clama a Dios. Usted va a poder ver lo que sus ojos carnales jamás vieron. Usted va a poder sentir, presenciar el poder de Dios, lo cual en la carne jamás lo puede entender ni ver. Es hermoso cuando nosotros tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de tener una visión, una revelación. Es hermoso que todos anhelemos encontrar el conocimiento y el poder de Dios. No hacer los profetas. Anhele recibir el poder de Dios, el conocimiento.
Y entonces entenderá qué quiere Dios de su vida. Dice el texto sagrado: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Ahora usted tiene la promesa hermosa de todos los tiempos, en la cual debe de conocer en dónde está la medicina que le prometió Dios hace tantos años. Jesucristo es su medicina. Él es la medicina que Dios estaba diciéndole al profeta que nos iba a enviar. Y les traeré medicina. Y les traeré sanidad. Y los curaré. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo cuando vino a esta tierra? Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Él es el camino, Él es la verdad. Nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué trajo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra y se formó como hombre? Él trajo todo para el hombre: sanidad, medicina. Él ha sanado nuestras almas. Amén. Para que encontremos el camino correcto. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por esa sanidad, por esa medicina? Amén. Por esas cosas grandes y hermosas, por esa paz, por esa verdad. Es ahí donde usted debe de meditar. Él es la verdad de Dios. Amén. Él es la verdad para cada uno de nosotros. Amén. Cosas ocultas que muchos de nuestros antepasados hubieran querido ver, dice la Biblia. Porque aún en el tiempo de la ley ellos no tuvieron la oportunidad de recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ahora usted y yo recibimos al Espíritu Santo de Dios en el corazón. Amén. Para que encontremos la salvación de nuestras almas. En el caminar que hemos tomado como hijos de Dios, el cristiano tiene que orar, tiene que leer las Sagradas Escrituras. Amén. Para poder conocer el propósito de Dios. Amén. No se enfade cuando le digo que lea, que escudriñe las Escrituras. Porque cuando venga el Señor, ¿qué le va a decir? Viera cómo molestaba al pastor que leyéramos la Biblia. Es ahí el propósito de Dios, que usted tenga sabiduría de lo alto y pueda leer, pueda entender, pueda alcanzar la paz de Dios en su corazón, porque Él está prometiendo que le revelará cosas ocultas que usted no conoce. Entonces vendrá la salvación de nuestras almas, porque la promesa de Dios es salvar nuestras almas de la muerte Sí, amén. y darnos vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Créale a Dios, Él está con nosotros. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Así es, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Señor, tenemos un momento para presentarlos a ti. Así es, Señor. En el nombre de Jesús, presento en tus manos de poder y ante tus ojos está este pueblo. Extiende tu mano y bendice, porque tus promesas son grandes. Así es, Señor. Y tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Ahora yo clamo que desates de tu santa unción, bendiciendo este pueblo santo, el cual
se enseñará a gemir en el Espíritu y estará ante tu presencia. En el nombre de Jesús, así clamo por los que están lejos, por los que no pueden estar presentes, pero están a distancia, viendo, escuchando esta palabra. Así también, Padre, pido y clamo por ellos, que el poder de Dios se manifieste en esos corazones, que el poder de Dios sane y bendiga esas almas. Para ti no hay imposibles ni distancias. En el nombre de Jesús, clamo por un pueblo santo que quiere encontrar el camino correcto. Señor, pido sabiduría, pido el entendimiento para que el poder de Dios se manifieste en esta congregación, porque la visión que me diste se cumplirá, Padre. Hay un Dios poderoso que llenará de sabiduría estas almas, que entenderán el por qué están aquí, el por qué se llaman hijos de Dios. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que te manifiestes en cada uno de ellos. Señor, así te pido sanidad de nuestras almas, que esas almas puedan encontrar la sanidad, que esos cuerpos adoloridos y enfermos puedan presentarse y decirte: Señor, soy sano, porque he clamado con mi corazón y Él escucha esa oración. En el nombre de Jesús, trae dolencia, trae problemas, no abostece, ve al cielo y clame al que vive. Dígale: aquí estoy para recibir mi milagro. En tu nombre, Jesús de Nazareno, pedí la presencia de tu Santo Espíritu. Que esa pesadez en el Espíritu se va en el nombre de Jesús. Hay poder en tu preciosa sangre, porque no viniste con religiosidad, sino con un corazón preparado para el Señor. Hay poder en tu preciosa sangre. Santo es el que sana, el que bendice, el que transforma la vida de cada uno de tus hijos. En tu nombre bendigo este alto desierto, esta congregación. En tu nombre bendigo nuestra nación. En tu nombre bendecimos y pedimos por el mundo entero. Señor Jesús, en tus manos he encomendado esta congregación. Y te dijo Moisés: si no vas conmigo, no salgo de aquí. Nosotros de la misma manera esperamos que donde quiera que vayamos, eres tú el que va con nosotros. Encomiendo, Padre, el cuerpo de Cristo en manos de poder, y el poder de nuestro Dios se manifestará con sabiduría, con entendimiento, como también con la sanidad. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.